Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestro programa de hoy viernes 16 de mayo. Último programa de la semana. Así que vamos a tratar de hacerlo bien entretenido para que este fin de semana ustedes puedan también pasarlo bien entretenido dentro de lo posible, claro. Eh, Espero que estén bien. Así que vayamos de inmediato porque la agenda, como siempre, como todos los días, está bien interesante. Vamos a dejar Procultura de lado a pesar de que continúa apareciendo información, ¿no? La tía de Miguel Crispi, por ejemplo, eh, el abogado que hoy trabaja directamente con el presidente Boric y que en algún momento defendió a Javiera Martínez, la mejor directora de presupuesto que ha tenido el país, y por eso estamos en la ruina. En fin, ha aparecido información nueva, pero ya vamos a dejarla de lado porque para descansar un poco, ¿no? Eh, Tenemos otros temas. Tenemos una información aparecida ahora, pero que corresponde al mes pasado, ¿no? A abril, sobre la violencia en el Instituto Nacional, un reportaje ahí. Vamos a comentarlo. Violento, violentísimo. En fin, tenemos a este artista recoletano, ¿no? Del municipio de Recoleta, de los Jadues, ¿no? El territorio jaduista. Daniel y ahora Férez, Jadwe, auspiciado, un artista. Vamos a ver, ¿no? ¿De qué se trata esto? Tenemos las complicaciones de Evelyn Matei. Hemos prometido varias veces este tema, esta derecha que está ahí compitiendo, parece, ¿no? Entre ellas, cuando el adversario está al frente. Pero en fin, y tenemos, y quiero comenzar con ello, yo he rendido en una columna que se publicó ayer, miércoles, estoy grabando hoy día jueves, se publicó ayer miércoles 14 en los medios uruguayos, en Cultivarte y en Agesor. Es un homenaje a José Pepe Mujica, ¿no? Una columna. Y yo quiero leerla y retomar un poco el tema internacional que habíamos dejado de lado. En fin, comienzo mi columna para tratar de abarcar todos los temas propuestos. Ha muerto un gran hombre, un gran líder, auténtico en su ser y proceder en los distintos momentos de su vida. Pepe Mujica fue un político relevante para su país, para América Latina y para el mundo, por su humildad y sinceridad. Pero, sobre todo, fue una persona consecuente en sus virtudes y en sus errores, que sí los tuvo, ¿no? Y muchos, como él mismo lo reconoce. Un tremendo ser humano, una humanidad reconocida transversalmente por sus compañeros ideológicos y por los otros, que no compartimos su ideología, pero que reconocemos en él al ser humano. Ese hombre valioso, ¿no? Vamos a verlo. Esta es una columna que yo he escrito a partir de algunas de sus frases, justamente. En esta columna
quiero recordarlo a través de sus frases, que lo reflejan como político y como persona sin tapujos, sin rodeos. Así era Pepe Mujica. Cuando algunos en América Latina aplaudían la democracia venezolana, dando tristes espectáculos, el expresidente uruguayo dejaba caer sobre el régimen de Nicolás Maduro todo el peso de su experiencia y sabiduría. En Venezuela, cito, ¿no? En Venezuela hay un gobierno autoritario y se lo puede llamar dictador o llámenlo como quieran. Cierre de comillas, ¿no? Así, sin pelos en la lengua. Un hombre de izquierda describiendo una realidad que la izquierda radical y dependiente se niega a reconocer, como los comunistas chilenos, por ejemplo. Pero también sabía del lenguaje folclórico, sí, amigos, claro, ese que caracteriza al pueblo latinoamericano. Y como buen uruguayo que era, se ponía su bandera y sálvese quien pueda, ¿no? Recuerdo cómo me reí cuando leí su declaración sobre el castigo que la FIFA dio a Luis Suárez, tal vez la figura más emblemática del fútbol charrúa. Cito, una manga de viejos hijos de puta. Cierre de comilla. Y las madres, ¿no?, de esos viejos convertidas en putas, comillas, ¿no?, por la ira de un hincha rabioso, dieron la vuelta al mundo en tan incómodo papel. Pero el fútbol tiene estas cosillas y los hinchas estamos para recordarlas. Si de risa se trata, Pepe Mujica era un maestro del humor, al que nada se le escapaba, aunque a veces no tuviera la intención de que se divulgase lo que pensaba de algunas personas, sobre todo de políticos. Mejor aún si eran argentinos. Cristina Fernández lo supo y no le hizo ninguna gracia. No sé si porque Pepe comentó que era peor que el tuerto, aludiendo a su marido Néstor Kirchner, o porque le dijo que era vieja. Cito, esa vieja es peor que el tuerto. El tuerto era más político. Esta es más terca. Cierre de comillas. Gracias, micrófono abierto, porque pudimos escuchar una simple, pero certera, genial e hilarante descripción de los Kirchner. Pero a mí siempre me impactaron sus declaraciones sobre sí mismo, sobre su vida, pues me parecieron una lección incomparable de un hombre que luchó por sus principios, sufrió por ellos y tuvo el coraje del perdón. Porque los grandes hombres no saben odiar, porque la búsqueda de su destino les cincela el alma con los valores de la humanidad, del amor y de la libertad. Amaba la libertad con vehemencia. Cito, no soy pobre, soy sobrio, liviano de equipaje. Vivir con lo justo para que las cosas no me roben
la libertad. Cierre de comillas. Como a mí no le gustaban los pájaros enjaulados. Tampoco los zoológicos, ni los acuarios. Tengo la enfermedad de la libertad crónica, decía. Enfermedad que debiera propalarse por todos los confines de la tierra. Sin libertad, el hombre es despojado de su condición humana y se desliza por los senderos de la muerte y del odio. No acompaño el camino del odio, ni aun hacia aquellos que tuvieron bajezas con nosotros. El odio no construye. No. Ahí cierre de comillas. Y no es demagogia. No es demagogia, enfatizaba Mujica. O de andar eludiendo el bulto. O de poner cara bonita. Era una cuestión de principios, como lo fue todo en la vida de este gran hombre. Cito, estas son cosas de principio, cosas que no se pueden hipotecar, principios que guiaron su vida de revolucionario auténtico, de político y de persona. Son muchas sus reflexiones sobre la política, los políticos y la democracia. Nosotros las revisaremos en otra columna. Pero esta quiero terminarla citando una reflexión sobre sí mismo, una lección de sinceridad en la que en unas cuantas frases revisa su vida y le da sentido a lo que él le dio a lo largo de ella. Cito, tuve algunos inconvenientes, varias heridas, unos cuantos años de cárcel. En fin, cosas de rutina en quien se mete a transformar el mundo. Sigo vivo por milagro y por encima de todas las cosas amo la vida. Quisiera llegar al último viaje como quien llega a un mostrador y le pide al dueño del bar, sirva otra vuelta. Pepe Mujica. Desde la humildad de este recuerdo, espero que estés donde estés, el dueño del bar te sirva esa otra vuelta. Bueno, amigos, he querido leer esta columna porque, a pesar de no compartir la ideología de Pepe Mujica, siento que su vida es un ejemplo. Ustedes saben, él fue un revolucionario, un guerrillero, estuvo 10, 14 años en la cárcel. Pero él reconoce que, bueno, es algo de la vida de quien se mete a querer cambiar el mundo de esa manera. Y últimamente, cuando estuvo aquí el año pasado para la celebración de los 50 años del golpe militar, ¿no? Él dijo, una cosa es la pasión, pero otra cosa es el fanatismo, dando una tremenda lección a estos fanáticos nuestros, ideologizados, hasta la imbecilidad, ¿no? Hasta la destrucción del propio país, como ocurrió con el estallido delincuencial. Entonces, claro, era un hombre que lo vivió todo y vivía en la humildad más impresionante. Había donado su sueldo de presidente y había dejado de lado todas sus prebendas como primera autoridad. O sea, eso es algo inédito. Inédito. Y hay un montón de pensamientos y reflexiones que yo sí quiero tocar en otra columna. Así que, amigos, bueno, mi homenaje
a esta persona, José Mujica, Pepe Mujica. Vayamos a lo nuestro, ¿no? Ustedes, no sé si conocen a Diego Soto Montero. Habrán oído hablar de él. Diego Soto Montero, un artista, bueno, un artista del municipio de Recoleta, ¿no? Y que se presentaba con el nombre de Madame Castel Nebreda, ¿no? Un ciudadano de Recoleta, este municipio de los Jadue, de Daniel Jadue y Férez Jadue, ¿no? Bueno, fíjense que este artista, ¿no? Fue presentado en mayo del año 2023 por el municipio de esta manera, ¿no? Así lo presentó. Ya inauguramos. Ven a visitar la introspectiva exposición. Nombre de la exposición. El descanso enfermizo a la ruina, ¿no? El descenso enfermizo a la ruina. Ese es el nombre de la exposición. Lo repito, el descenso enfermizo a la ruina. Bueno, de @Madame Castel Nebreda, ¿no? Artista recoletano que podrán visitar hasta el 2 de junio en, bueno, hashtag Cultura Recoleta, hashtag Recoleta Cultura, hashtag Artes Visuales. Vean la tremenda presentación, ¿no? De Diego Soto Montero. ¿Y quién es este artista? Un imbécil, un idiota. Este es el artista aplaudido y presentado por el antro comunista que es Recoleta. Este es el artista que profanó varias tumbas del cementerio general. Él mismo, él y su grupo. Su grupo lo filmó. Hay un video ahí que es terrible, ¿no? Yo lo vi. Ustedes también lo pueden ver. El grupo lo filmó haciendo barbaridades, subiéndose arriba a las tumbas y lanzándose por skate. Y luego aplaudiendo. Todos lo aplaudían, le gritaban y cantaban: el pueblo unido jamás será vencido, el pueblo unido jamás será vencido. Está en el video, ¿no? No lo estoy inventando. Pues bien, pero no solamente anduvo en estos patines, ¿no? En estos skate por las tumbas, ¿no? Sino que profanó algunas de estas tumbas. Incluso anduvo en estos skate por la tumba de Salvador Allende, ¿no? Rayó varios mausoleos, en fin. Pero no le bastó con eso, ni a él, ni a su grupo de idiotas. Es impresionante lo que se vive en este Chile hoy. Sino que este sujeto, este artista, Diego Soto Montero, 25 años, abrió unas tumbas. Y sacó restos de estas tumbas. ¿Sí? Y el video lo muestra. Está la imagen, por cierto, cubierta, ¿no? Tapada. Lo muestra con un cráneo de la mano
Y él está cantándole al cráneo y burlándose. Y mientras sus compañeros se matan de la risa, ¿no? Lo filman. Y fueron los encargados de subirlo a las redes sociales, ¿no? Bueno, la policía, ¿no? La PDI allanó su casa. Allanó su casa y él no estaba. Pero encontró restos de osamentas que están siendo investigadas. Y de hecho, las tumbas que abrió, las dos tumbas que abrió, la policía pues, contactó, las autoridades del cementerio contactaron a los familiares para ver si reconocen, ¿no? Los restos. Qué bárbaro, amigo. Estamos viviendo momentos súper tristes en este país, cosas que no ocurrían, pero que hoy ocurren. Y que ya parece que cuando tocamos fondo, no hemos tocado fondo. Porque todos los días nos remecemos con informaciones estúpidas, bárbaras, como esta, ¿no? Bueno, le encontraron, ¿no? Como dije, restos de osamentas, ¿no? Otros huesos. Y se supone que, que ese cráneo o parte de estas osamentas, ¿no? Podrían corresponder a la doctora chilena Eloísa Díaz, que fue la segunda mujer en titularse de doctora en Chile, la primera, como sabemos, ¿no? Fue Eloísa Díaz, la primera. Estos restos corresponderían a Ernestina Pérez Barahona, la segunda doctora, la segunda mujer en titularse de doctora en Chile, Ernestina Pérez Barahona. La primera, Eloísa Díaz. Entonces, ¿se dan cuenta ustedes de la dimensión de lo que yo les estoy narrando, de lo que les estoy comentando, amigos? Estos tipos deschavetados. Bueno, y el tipo fue detenido en el hospital psiquiátrico de Recoleta, donde estaba siendo atendido porque se había autoinferido heridas en el brazo. Entonces, por ahí los vecinos le dijeron a su madre, en fin, le contaron toda esta historia, ¿no? Entonces, uno dice, a la luz de estas informaciones, de estas noticias escabrosas, noticias que producen miedo, porque este personaje, este personaje Diego Soto Montero, es un personaje que evidentemente es un riesgo para la sociedad. Y el grupo que lo acompaña, porque se ve en el video, están a una cierta distancia, hay muros todos rayados ya. Ese grupo también representa un peligro para la sociedad. Pero están libres. Y este señor es considerado un artista por las autoridades de la municipalidad de Recoleta. Año 2023. Y lo presentan así, ¿no? Como un artista. Venga, venga a visitar la exposición de Madame Castel Nebreda, ¿no? Porque así se hace llamar. Y ustedes, claro, ustedes lo ven en el video, lo enfocan en el video, el rostro de él. Es un tipo con una facha de, no sé cómo catalogarlo, no sé, amigos, una facha de todo, entre loco, depravado. Es un peligro.
Es un peligro porque esta gente está armada, ¿no? Se autoinfirió él mismo. ¿Por qué están sueltos? Alguien me decía que debe ser un enfermo. Bueno, si es enfermo debe estar en el psiquiátrico, porque no puede estar suelto un enfermo en estas condiciones. Pero yo soy un poco reacio a llamar de enfermo a todos estos personajes que cometen estas locuras. Es como cuando aparecieron voces defendiendo a los delincuentes del estallido social. También, ¿no? Gente, ¿no? Que estaba perturbada, estaba apasionada. Era la pasión, o sea, usted está apasionado y mata, destruye. Entonces hay que tener cuidado con el apoyo que se le pueda brindar a este tipo de personas. Para mí este señor es un delincuente y quienes lo acompañan también. Son grupos de verdad desajustados, desadaptados sociales, que no tienen por qué ser enfermos mentales, de ninguna manera, ni estar locos. Son desajustados sociales, desadaptados. Son personas dispuestas a provocar el mal y provocarlo gratuitamente. Porque son personas perversas, malas. Porque una persona que entiende lo que es el convivir socialmente no va a una tumba, a un cementerio a ultrajar tumbas, a abrir tumbas. No sé, amigos. Yo creo que vivimos épocas tremendas, épocas de violencia que aparece por todas partes. De verdad, no sé, ¿qué vamos a hacer con todo esto? Bueno, esperemos que esto se resuelva y que estas personas en definitiva, ¿no?, vayan donde tienen que estar. De hecho, a esta persona fuera de la multa, el daño, no sé, una cantidad de plata, que no soluciona en realidad mucho. A mí me parece que... y la multa de cárcel, o sea, la pena son 3 años. Yo espero que sí. Yo espero que esta gente vaya al lugar donde tiene que estar, como delincuente. Así es. Yo quería hablarles sobre otro acto de violencia, pero ocurrido en el Instituto Nacional. Pero vamos a ver si tenemos tiempo. Voy a detenerme en Evelyn Matei, ¿no? El conflicto de Evelyn Matei. La derecha tiene un conflicto. El problema para la candidata de Chile Vamos radica en que hasta ahora no ha conseguido un distanciamiento claro respecto de los otros candidatos de Kaiser y Kast. El problema de Chile Vamos es una pregunta que algunos de ellos se hacen también, ¿no? ¿Por qué debemos votar por Evelyn Matei? ¿Qué nos distingue de Johannes Kaiser y de José Antonio Kast? ¿Qué nos distingue de ellos?
¿Qué nos hace diferente? Puesto que sabemos que en algunos aspectos las propuestas son las mismas, con mayor o menor intensidad. Aquí hay un problema que Chile Vamos no ha conseguido resolver y que Evelyn Matei ha complicado más todavía con algunas de sus declaraciones, como de los muertos necesarios del golpe, por ejemplo. Y el silencio, por ejemplo, ante la aprobación de ciertas reformas como la reforma de pensiones y luego después salir que era un buen acuerdo. Hay una serie de declaraciones de ella que en el fondo la han perjudicado, ¿no? Claro. ¿Cómo recuperar ese terreno perdido? ¿Cómo atraer los votos de una derecha que se sitúa más al centro? Pero que por otro lado, esta misma derecha que se sitúa más al centro no comparte con Chile Vamos esta cosa blanda que ha tenido el partido político. Claro, precisamente el ser una oposición blanducha. Hay una derecha de centro que tal vez sea menos radical en el sentido de ser más llana, de estar más llana al diálogo, a los acuerdos, pero que en ciertos temas no tranza. Una derecha de centro que comparte, por ejemplo, con Kaiser y con Kast la mano dura respecto de la delincuencia. Sobre todo con Kaiser, que es implacable respecto de la delincuencia, respecto de la inmigración y de qué se debe hacer con esta gente. Entonces, claro, Chile Vamos está en esa encrucijada, porque teme perder un apoyo que para ella es vital. Porque fíjense ustedes, amigos, que hasta diciembre del año pasado, claro, Evelyn Matei era carrera ganada. Todas las encuestas. Y se distanciaba bastante. Pero en enero aparece un personaje que comienza a complicar a la derecha. Toda. Que es Johannes Kaiser. Es cierto, hoy en muchas encuestas, en todas, ha ido perdiendo. Ha ido bajando. Pero él tiene su público cautivo, que es esa derecha que no quiere contemplaciones. Esa derecha que está dispuesta a llegar, ¿verdad?, a unas medidas drásticas sobre la delincuencia. Kaiser dijo, por ejemplo, que aquel que robe un Super 8 va a la cárcel. Y dada la realidad delictiva del Chile actual, no parece una locura, como pudiera pensarse. No parece una medida tan drástica. De repente hay mucha gente que ya está cansada de todo, incluso de aquel que roba un Super 8 en el supermercado. Se cansó. O como este idiota, el tal Soto o este Montero, no sé. Este artista. Ya la gente está cansada de esto. O la entrada esta de inmigrantes ilegales. También la gente ya se cansó. Entonces, hay una derecha
que sí apoya estas medidas radicales y otras. Y también apoya a Kaiser en el sentido de ser un tipo que yo considero que es bien auténtico, bien consecuente. Él sabe que él es drástico en sus opiniones. Él sabe que el hecho de ser drástico puede traerle consecuencias. Consecuencias también de ese mundo de derecha que quiere una derecha pero más digamos, dada a la conversación, al diálogo, más suave. Y Cast, de hecho la última encuesta CEP, está Matei con 15 puntos, ¿no? Pero Cast está con 11. Entonces cuando aparece Kaiser en enero, mueve todo el Chile Vamos. Provoca un desconcierto en Chile Vamos. Por las razones que yo estaba dando. Porque hay gente de derecha que podríamos decir perfectamente que estaba bastante desengañada del papel que ha tenido Chile Vamos como oposición, que le ha facilitado mucho las cosas a un gobierno mediocre, malo definitivamente, como el de Gabriel Boric. Un Chile Vamos que ha accedido a todo lo que le ha propuesto el Frente Amplio, el oficialismo. Entonces, hay una derecha ahí, en Chile Vamos, que está descontenta, que no está feliz. Y tampoco está feliz con el liderazgo de Evelyn Matei, que en el fondo no ha conseguido tampoco regular. Ahora, recién, aparece como una líder, pero durante bastante tiempo. Y no sé tampoco una líder hasta qué punto, como se supone que debe ser un líder. Yo siento que el liderazgo de Evelyn Matei ha sido bastante débil. Ha dejado mucho que desear también. Por no manejar a su grupo y también por errores comunicacionales de ella. Por eso es que hoy tiene mucha gente metida ahí en las comunicaciones que le están asesorando. Entonces, claro. Por otro lado está Cast, que es una derecha distinta, más fuerte también, que Chile Vamos mucho más, pero yo diría que menos fuerte que Kaiser. Porque Cast es más propenso al diálogo. Y tal vez esa derecha de centro, porque todo se localiza ahí, amigos. Porque la derecha radical ya está. O está con Kaiser o está con Cast. La derecha más conservadora. En ese sentido uso el término radical. No se me vaya a malinterpretar. La derecha más conservadora. Ya ha decidido su rumbo. Es ese centro el que está ahí en una especie de balancín. Está, ¿qué hago? Luego continúa esta duda. ¿Se bajará uno de los dos? Y si se baja, ¿será Kaiser? Kaiser lo ha declarado varias veces que no se baja por ningún motivo. Porque lo único que él tiene, dice, es su palabra. Y su palabra no se tranza. Y él dijo que no se bajaba. Porque con qué cara miraba a sus correligionarios. Porque a Chile Vamos, le tembló
el piso cuando Kaiser en tan poco tiempo, libertario, se constituye como partido político y con el peso que tiene, la cantidad de militantes en tan poco tiempo, en 4 o 5 meses. Lo que otros partidos políticos demoran años. Y claro, ya apareció con ese discurso fuerte, definitivo, duro, donde no tranza. Y a mucha gente le gusta ese discurso, le gusta esa forma de ser. Aunque él se equivoque. Yo hablaba de Pepe Mujica. Él fue un guerrillero. Él dice, me equivoqué. Bueno, pero pagué las culpas. En el fondo es eso. Por querer cambiar el mundo de esa forma. Bueno, Kaiser es un personaje, ¿verdad? Algunos lo ven como ese outsider, como este personaje que de repente apareció como Gabriel Boric. Y yo, guay. Dicen que es como el Boric de la derecha. Yo creo que a Kaiser no le gusta mucho esa comparación. A mí tampoco. Kaiser es un personaje consecuente. Es un personaje que tiene una serie de características y virtudes y tiene sus errores, por cierto. De repente sus declaraciones tontas. Pero lo que él sostiene como principios, los tiene. Y yo valoro eso. Comparta o no comparta aquello, pero valoro eso. Entonces sí, la derecha está en un incertidumbre. Porque sumando los votos de Kaiser y Katz son mayores que los votos de Chile Vamos. Eso está claro. Y ese es el miedo, no de Chile Vamos. Pero en fin, veremos qué va a pasar. Está interesante también lo que políticamente, desde el punto de vista del análisis político, del comentario, está interesante lo que se vive en la derecha. ¿No? Pero en todo caso hay que reconocer que Chile Vamos tiene una cosa clara. Yo creo que todos ellos tienen una cosa clara. El adversario, el enemigo político, está en la vereda del frente. Yo siento que es a ese enemigo al que hay que vencer. Y no tengo duda de eso. Así que, amigos, ustedes ven que la política nuestra, en la medida que avanzamos en el tiempo, nos acercamos a las primarias, va ganando interés, va potenciando el interés por las cosas que ocurren. ¿No? Por ejemplo, Winter. Procultura le está haciendo daño a Winter, aunque él diga que no tiene nada que ver, pero sí tiene que ver, porque la mayor parte de la gente de Procultura es del Frente Amplio. En fin, amigos, lo vamos a dejar aquí por hoy. Que tengan un buen fin de semana. Dicen que viene lluvia y frío para este sábado, domingo, así que a cuidarse, amigos. Y nos vemos, si Dios quiere, el lunes aquí en Política con Carreño. Chao, amigos.